Hola, vamos a hacer un ejercicio con base de percentiles más que todo, con base en la tabla de frecuencias que tenemos abajo. El ejercicio es que tenemos un tiempo de espera de 322 personas medidos en intervalos de 5 minutos. Tenemos 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, la variable la llamé Y. Es decir, Y es el tiempo, vamos a ponerlo por aquí, Y, tiempo. Entonces tenemos intervalos de 0 a 5 minutos. Observen cómo todos son semiabiertos a la derecha, como hemos hablado en clases anteriores, y el último es completamente cerrado. Al lado hice la frecuencia observada acumulada y la frecuencia relativa acumulada. No calculé los otros porcentajes, que sería F minúscula, que es la frecuencia relativa. Eh, porque en este ejercicio no es importante, con esto nos podemos defender. Entonces vamos a trabajar. Entonces dice, el tiempo de 322 personas para ser atendidos en cierto hospital es el que se muestra en la tabla. Calcular todos los cuartiles y los deciles. Les voy a mostrar cómo calcular percentiles. Recuerden que los cuartiles son pues son 5 en realidad, 0 pero vamos a hablar de 3. Son 5 que son el percentil 0, el percentil punto 25, el percentil punto 5, el percentil punto 75 y el percentil 1. ¿Por qué se llaman cuartiles? Porque parten en 4, de cuarto en cuarto, la muestra. Entonces tenemos el percentil 0 y el 1 son los más fáciles de sacar. O el cuartil 0 y 1. Por ejemplo, podríamos decir que este es el cuartil 1, el punto 25 es el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Porque el 0 y el 1, o sea, el percentil 0 y el percentil 1 son obvios. El percentil 0 es el mínimo valor, que sería 0 minutos. Y el cuartil, perdón, el percentil 1 serían 50 minutos. Entonces, como esos son obvios, no hay nada que decir al respecto. Los otros son los tres cuartiles importantes, punto 25, punto 5, punto 75. Y les pueden hablar tranquilamente del cuarto cuartil, que ya lo calculamos, es 50 minutos. Muy bien, entonces ahora cómo calculamos los intermedios. Los intermedios los calcularemos con esta fórmula que tengo escrita a la izquierda, que dice que Y sub P, es decir, el percentil, dejemos esto, dejemos esto anotado, dejemos acá, listo. Entonces, tenemos que Y sub P, o sea el percentil P, es igual a Y sub L, que es un límite inferior, más el valor del el percentil buscado, o pues el porcentaje buscado por el tamaño de muestra, que en este caso serían 322, menos la frecuencia observada acumulada de la anterior a la clase que nos interesa o al rango que nos interesa, dividido la frecuencia observada, esta es acumulada, y la frecuencia observada del, del rango que contiene ese percentil. Ya me explico mejor. Aquí falta una cosita, y es que esta fracción, solamente la fracción va multiplicada por i. Muy bien. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es P para resolver esa ecuación que parece un poco compleja. P para el cuartil 1 es 0.25. De ahí que P por N
sea 0.25 por 322, lo cual es igual a 0.25 por 322 nos da 80.5, es decir, aproximadamente 80, pero dejémoslo 80.25, perdón, 80.5. Entonces vamos a borrar acá. .5. Entonces nos vamos a fijar. Yo agregué aquí el número de fila, porque ese es el I. Vean que aquí está llamado I. Me voy a fijar qué fila contiene la frecuencia acumulada después de 80.5. Me explico. Vamos en 3, en 8 y aquí brinca a 136. Luego la que nos interesa es esta. ¿Por qué? Porque es la primera frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, que sobrepasa a 80.5, que es el valor del buscado, del percentil si tuviéramos dato por dato. Eso es nuestra fila 3. De acuerdo con eso, entonces tenemos que I es igual a 3. ¿Ya? Entonces ya tenemos P por N, ya tenemos I. Entonces vamos a decir cuál es O mayúscula sub I menos 1. Es la frecuencia la frecuencia acumulada anterior de la fila anterior, o sea de 2. Si nos vamos acá es 38. Mayúscula, ¿no? De pronto ahí no se distingue, pero es mayúscula. Y va a hacerlo un poco más pequeña. O subí el denominador es la frecuencia absoluta de la fila en la que me dio ese 80.5, es decir, donde estaría el percentil si tuviéramos dato por dato. O sea, el percentil exacto es la persona número 80.5. Perdón, sí, la persona 80.5, porque ahí se cumplió el 25% de la muestra. Esa persona está en el rango de 10 a 15, que es nuestra fila 3. Lo detectamos porque de 38 pasó a 136, luego aquí se cumplió el 80.5, 38 era la frecuencia absoluta acumulada anterior y 98 es este denominador o subido, o sea, la frecuencia absoluta de la fila 98. 98. Nos falta simplemente Y sub L. Y sub L es igual al valor superior de la fila anterior más el valor inferior de la fila en la que estoy dividido 2. Como son el mismo valor, 10 es este 10. Voy a señalarlo acá. 10 y el otro 10 es este 10. Entonces tenemos 10 más 10 dividido 2, pues obviamente da 10. Esto es un caso especial porque todos los intervalos se unen, se juntan, ¿cierto? Ya con eso tenemos toda la fórmula, entonces simplemente reemplazar. Tendríamos aquí y sub punto 25 sería igual a 10 más
P por N, que es 80.5, más, o sub I menos 1, que es 38, dividido 98. Y esto último lo multiplico por I, que es 3. Y esa es la respuesta. Ya haciendo esta operación podemos hacer los demás. Simplemente vamos a borrar. Bien, tenemos entonces que y sub punto 25 de una corrección es 80.5 menos, había hecho más, es menos 38 dividido 98 por 3. Lo único que va por 3 es la fracción y eso da 11.3. Entonces, por ejemplo, para hallar la mediana, tendríamos que, primero, P por N, o sea, la mediana es el cuartil 2. P por N sería 0.5 por 322, que sería 161. Entonces, I sería igual, entonces va a fijar cuál de las frecuencias absolutas acumuladas alcanza a sobrepasar inmediatamente el 161, y esa es esta. 199, porque la anterior es 136. Luego estamos hablando de la fila 4, o sea que I es igual a 4, O mayúscula sub 3, o sea sub I menos 1, sería 136. O minúscula sub 4, la frecuencia absoluta de la cuarta fila, que es 63. Y finalmente y sub L sería 15 por este de acá, o sea 15 más 15 dividido 2, el promedio, o sea 15. Y con eso tendríamos que el valor es de la mediana, o sea de el segundo cuartil, o sea del percentil 50, es aproximadamente 16.6. Si hacemos todas las operaciones, es decir, 15 más, aquí, 15 más 161 menos 163, perdón, 136 dividido 63, y esta fracción que me falta aquí la multiplico por 4. Bien, lo mismo aplicaría para el tercer cuartil, o sea, para .75. Simplemente caeríamos, aquí hay una forma más fácil de guiarnos, y es cuál es el primer porcentaje que primero sobrepasa a .75. En la frecuencia relativa acumulada sería 78.88, porque en la anterior es 61%. Observen, estaban, por ejemplo, para la mediana, estábamos en 42, pasamos a 61%, esa fue la fila. Para el tercer cuartil pasaríamos el 75%, aquí tenemos el 61, aquí tenemos el 78, luego I sería 5. Claro que igual tenemos que hacer P por N, que sería 0.75 por 322. Muy bien, y para los deciles simplemente tenemos, lo único que debemos tener en cuenta es que los deciles es que dividen la muestra en 10.
Entonces tenemos los deciles, serían 10 deciles. Cuando dicen decil se refieren a los percentiles punto 1, punto 2 y así sucesivamente hasta punto 9 y finalmente el 1, pero este es obvio. Este sería el decil 1, este sería el decil 2 y así sucesivamente hasta el decil 9 y el obvio es el decil 10. Bien, estos deciles es la misma cosa, simplemente que P, por ejemplo, para el decil 1, para el decil 2, perdón, que es el que nos piden acá, P es punto 2 y para el decil 7, P es punto 7 y aplicamos la misma fórmula. Con esto queda listo el literal A del ejercicio. En un próximo video haremos los demás literales. Muchas gracias.